Buenas tardes, vamos a hacer la ponencia relacionada con el proyecto de investigación denominado Perspectivas de la Educación 4.0, una mirada desde la actual sociedad de América Latina, presentada por la doctora Marcela Orduz y quien les habla Óscar Acero. En este proyecto de investigación solidaria, en principio vamos a presentar el contexto de la investigación, la pregunta y los objetivos. Luego vamos a hacer una breve referencia de análisis en función de las categorías, los conceptos clave y el marco metodológico empleado para esta investigación, y luego presentaremos algunas conclusiones y recomendaciones. En principio, dentro del contexto de la investigación, el proyecto está enfocado hacia 4 países pertenecientes a la Alianza del Pacífico, en este caso Chile, Colombia, Perú y México, que también pertenecen al grupo de los países de la OCDE. En esta mirada general dentro del contexto, queremos presentar y mirar un poco las condiciones y el estatus socioeconómico de la juventud, quienes en términos generales pertenecen en un 41% a la clase media, un 42% están en condición de vulnerabilidad, un 8% en pobreza extrema y un 9% en pobreza moderada. Visto desde la perspectiva de Amartya Sen, eh, y en función de documentos de política y lineamientos, política pública de los países objeto de la investigación y así como de los lineamientos y la revisión que se hace desde los organismos multilaterales, centramos un poco el análisis en función de cómo la situación de la población estudiantil, en el caso de la educación superior para América Latina, está en condiciones de dificultad, eh, ahora acelerada por temas de la pandemia. La pregunta de investigación está relacionada hacia las capacidades y oportunidades de la sociedad de América Latina para avanzar hacia la educación 4.0. Y el objetivo fue caracterizar la educación desde un análisis documental en América Latina frente a las capacidades y oportunidades de desarrollo social en países como Chile, Colombia, México y Perú. ¿Cuáles fueron los referentes de análisis? Partimos del contexto sociocultural, político y educativo de América Latina. Miramos el concepto de sociedad, las capacidades y oportunidades en función de los índices de desarrollo humano y posicionamos el concepto de la educación dentro del contexto paradigmático del siglo XXI y por eso en términos de esa perspectiva y de la revolución industrial 4.0 posicionamos la lectura desde ese referente. Dos categorías de análisis marcan la investigación: las capacidades y oportunidades de desarrollo social en América Latina, en países como Chile, Colombia, México y Perú, y dos, el contexto de la educación 4.0. ¿Qué encontramos para la primera categoría? Miramos que América Latina y el Caribe aumentan sus ingresos en los últimos 10 años. Eh, Chile ha presentado los mejores índices de desarrollo humano, seguido de Colombia, México y Perú, aunque en el caso chileno es particular y evidente la diferencia y la inequidad social que se presenta en cada uno de los eh, cuartiles analizados. Tenemos una demanda de un desarrollo más incluyente, sostenible y equitativo. Y hacemos una mirada desde lo que se llaman las nuevas trampas de desarrollo con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Estas trampas que pueden ser asumidas como retos para la América Latina y el Caribe, en donde se resalta que las brechas sociales y educativas, la escasa o poca infraestructura tecnológica, la vulnerabilidad social, la incapacidad institucional y la economía basada en oferta de bienes y servicios ambientales
generan retos y dificultades muy fuertes para poder mantener y sostener los índices de desarrollo de América Latina que se habían ganado hasta el año 2019. Es evidente y según los estudios que para 2020 y como consecuencia de la crisis coyuntural de la pandemia, estos índices, si bien retrocederán de manera fuerte, eh, muy seguramente y según los análisis que se hacen eh, por parte de organismos multilaterales, progresivamente volverá a equilibrarse en el mediato plazo. Algo que es bien importante y es necesario tenerlo en cuenta dentro de la perspectiva de desarrollo y sostenibilidad educativa para el continente. En términos de la categoría número 2, vemos algo muy relacionado con lo anterior en términos de que ha habido unos cambios y transformaciones muy fuertes que se venían ya dando en términos de transformación educativa, esencialmente por el tema de la transformación digital, producto de la revolución industrial 4.0. Vemos que América Latina y el Caribe en general van a estar afectadas en cuanto a sus avances de cobertura, equidad y calidad de la educación superior, y esto se remarca de manera consistente y permanente en los 4 países objeto de estudio. Mm, Se ve también que los países han tenido que ajustar al menos temporalmente eh, sus modalidades de enseñanza. Aquí hay algo bien particular porque digamos que no hay un discurso unificado en términos de la movilidad. Algunos hablan de modalidad a distancia, otros de modalidad virtual. En algunos casos, como el doctor Galvis, hablan de educación remota. Pero más allá digamos, de la contingencia y de la modalidad que por coyuntura se esté trabajando, lo importante es ver que es un tema temporal. Eh, una vez superada la crisis sanitaria, las tendencias marcan hacia continuar muy fuertemente hacia la modalidad virtual y eventualmente hacia la modalidad a distancia más allá de la modalidad presencial que ha sido la tradicional y convencional. La educación 4.0 que avanza con la revolución industrial. Esta relación con el desarrollo tecnológico es relacionado con tecnologías convergentes y tecnologías exponenciales. Implica una transformación más allá de lo netamente industrial y tecnológico y los análisis que hacemos es mirar y revisar un poco el tema en función de cómo esto ha generado o es de fondo una transformación cognitiva. El otro punto importante a mirar acá es cómo la institución universitaria, la organización universitaria, debe ser o debería ser comprendida desde la perspectiva del ecosistema, un poco cercano al concepto de universidad rizomática de Deleuze en términos de su interrelación permanente hacia el interior y hacia el exterior con otras organizaciones entendidas también como ecosistema. Es decir, que su vitalidad, permanencia y pervivencia dependen de la coexistencia de todas y cada una de sus partes. También vemos cómo la cuarta revolución acelera procesos en términos de robotización y automatización y vemos que esa transformación digital es una necesidad para garantizar permanencia y supervivencia. En esta categoría 2 observamos una gran oportunidad para transformar la organización, la estructura organizacional para la gestión de conocimiento en red, para la didáctica, para los diseños curriculares, para hacer una transformación de un modelo basado en modelos de aprendizaje que potencie y desarrolle habilidades y competencias más que contenidos. Y por otra parte, una oportunidad para transformar la comprensión del conocimiento desde lo disciplinar hacia lo inter y transdisciplinar. En últimas, es una oportunidad de transformación de la educación más allá de la conectividad y de la infraestructura. Como conclusiones, encontramos que los informes de desarrollo social de los países observados evidencian avances en los índices de desarrollo humano. Sin embargo, continúan las desigualdades y la brecha es bastante significativa.
Se prevé que como consecuencia de la pandemia, los avances en los índices de desarrollo humano en el sector educativo registrados hasta el 2019 van a tener un descenso coyuntural por la baja capacidad de reacción estatal en los 4 países objeto de estudio. Esto pues hará difícil la adopción de la educación 4.0, incluso para nivelar las brechas de acceso a la educación tradicional. También vemos que no hay políticas permanentes y consistentes de transformación en formación educativa de los docentes cara a las necesidades y requerimientos de la educación 4.0, lo cual hace que la transformación digital educativa sea un poco más lenta y difícil. También como recomendaciones hablamos de que hay la necesidad de entender que más allá de la coyuntura sanitaria, debemos ser consecuentes con la comprensión y actuación en función de la transformación paradigmática del siglo XXI, en donde coexisten la revolución 4.0, la revolución cognitiva y la revolución tecnológica. Esto es que la educación 4.0 va más allá de lo netamente digital. Se deben realizar inversiones en conectividad, infraestructura y formación docente necesaria para la formación en escenarios digitales o mediados por tecnología. Hay una gran oportunidad para redimensionar la dinámica organizacional educativa desde la perspectiva ecosistémica y también es importante transformar rutas didácticas, rutas de aprendizaje, diseñar e implementar currículos inteligentes, avanzar hacia modelos de desarrollo basados en competencias y habilidades. Aquí miramos las habilidades y competencias planteadas por la UNESCO, la OCDE y organismos como el MIT, por ejemplo, la Universidad de Harvard, que coinciden hacia unas competencias específicas y particulares más allá de los contenidos. Y por supuesto, transformación de planes de estudio, de metodologías holísticas enfocadas hacia conocimientos transdisciplinares, con metodologías sustentadas en el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje en red, por ejemplo. Esta es básicamente la presentación de nuestra ponencia y lo relacionado con los hallazgos que tenemos en nuestra investigación solidaria, que ha sido una investigación de tipo cualitativo descriptivo. Agradecemos muchísimo su atención.